Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Bueno, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la presencia de las autoridades, los alcaldes presentes, diputados de la Asamblea Nacional, Junta Directiva del Parlamento, diputados, concejales, exconcejales, presidentes de partidos políticos, fundadores de muchos de estos partidos, el Frente Amplio Venezuela Libre, miembros de la sociedad civil, ONGs, presidentes de Federación de Centros Universitarios, estudiantes, jóvenes, trabajadores, gremios, sindicatos, es decir, la representación de una Venezuela amplia, profunda, que está no solamente hoy queriendo cambios, sino abogando por el necesario cambio que todos sus sectores, gremios, agrupaciones representan legítimamente en este momento oscuro que atraviesa la República. Quería primero hacer ese agradecimiento y sobre todo la concreción que han tenido y la rapidez con que han salido al paso a cualquier distracción que quiera hacer el régimen de lo central, que es que vivimos una emergencia humanitaria compleja en el país, que estamos en una emergencia y como tal debemos actuar. No es que hoy en Venezuela hay 4.3 millones de migrantes reconocidos ya por las diferentes multilaterales, agencias de refugiados, y entonces aquí están hablando en el régimen del aniversario de cualquier cosa. Hoy, la crisis que negaron, que ocultaron, les explotó en la cara, y nos explotó en la cara a todos como sociedad. A pesar de que tenemos años denunciándolo, a pesar de que tenemos años presentando soluciones, hoy como tal debemos actuar y hoy estamos llamados a los que están aquí, que son líderes en cada uno de los sectores, a actuar como tal. A que vivimos una emergencia y que debemos darle frente de manera urgente para aproximar soluciones al conflicto, no catalizadores de la crisis. Porque ¿qué pasó cuando el régimen ya intentó distraer, burlarse de la comunidad internacional, de los venezolanos? Por ejemplo, 2017, lo que sucedió en Dominicana, o 2018, cuando trataron de adelantar de manera irregular una elección que correspondía por constitución, pero que no reunía ningún elemento de una elección competitiva, democrática o medianamente realizable. ¿Qué sucedió? ¿Los reconoció el mundo? ¿Atendieron la emergencia? ¿Consiguieron un nuevo contrato de interés para la nación para inyectar dinero fresco a la economía y poder superar la crisis económica? ¿Tuvieron algún reconocimiento de un país nuevo? Por el contrario, se han aislado cada vez más financieramente, diplomáticamente e incluso políticamente. Ya los que decían ellos sus aliados naturales y como veríamos en Venezuela le hicieron el fo. ¿O qué pasó recientemente en lo que ellos denominaron Foro de Sao Paulo? Y digo que ellos denominaron porque nadie les vino. O sea, ni eso lograron generar. Le hicieron el fo. Están aislados. Y hoy se aíslan mucho más cuando la Comunidad Europea inmediatamente a las 5 de la mañana, hora de Venezuela, del martes, dice, mira, aquí la única solución posible pasa por lo presentado por el Parlamento Nacional, el cual le pido un aplauso fuerte por el reconocimiento unánime del día martes a las propuestas presentadas para una solución política al conflicto. Y agrega además la Unión Europea y una elección presidencial realmente libre. Es decir, no es otro tipo de elección, no es una parlamentaria adelantada, no es algún otro subterfugio que ya sabemos a dónde nos trajo. Y yo no sé si ya hay alguien que reflexione en el cuarto de los espejos de Miraflores, porque eso se convirtió en un cuarto de espejos donde no ven el problema de nadie, sino cómo duran un día más secuestrando el poder y atormentando a los pobres, a los venezolanos, a los más vulnerables, que agarran un morralito y arrancan a caminar a la frontera. La locura, la soberbia de no presentar propuestas, entender que hay una constitución, una mayoría del pueblo de Venezuela muy clara, muy consciente de la crisis actual y también de su responsabilidad. Porque lo que habla que estemos hoy aquí de manera inmediata, luego de lo que sucediera el lunes, luego que el martes el Parlamento ratificara todos los sectores sociales, todos los partidos políticos que hacemos vida
en el espectro de la alternativa a una transición en Venezuela, que habla de la conciencia política que ha adquirido el espectro político venezolano. Que no solamente estamos pendientes de un cargo, ni del 5 de enero, ni ningún elemento más que Venezuela y atender la emergencia. Y yo hoy aplaudo que trascendimos de una unidad electoral necesaria en su momento, fuerte en su momento, poderosa en su momento, que logró alcanzar 2/3 partes del Parlamento a una unidad de causa. Y por eso está Rodrigo hoy aquí, y por eso está Kelly, por eso está Sergio, por eso están todos los que vienen de un espectro de ideología distinta, pero con una causa común, que es Venezuela, que es atender la emergencia, que es resolver, poner fin al sufrimiento de nuestra gente. ¿Ustedes se imaginan el estado de necesidad que hay que tener, o de desespero, para agarrar un bote, una balsa, y navegar a destino incierto, sin saber quién te lleva, quién te acompaña, quién te cobró para cruzarte? ¿Se imaginan el nivel de desespero que hay que tener? Ese es el nivel de emergencia el cual tenemos que atender, sin caer en desespero, que esa es la responsabilidad ahora del liderazgo. Porque sí genera dolor, sí genera rabia, frustración no poder resolver de manera inmediata los problemas de nuestra gente. Por supuesto que nos duele. Entendiendo además la capacidad que se tiene de buscar ayuda humanitaria en primera instancia, contener la emergencia sanitaria y el desastre que han convertido hoy el día a día del venezolano. Recientemente la revista The Economist sacaba un índice de las ciudades más vivibles del mundo, las más amables y las menos. Caracas está entre las 10 peores. Y en Caracas todavía hay, digamos, un flujo de electricidad o energía eléctrica constante, que se vino rompiendo, por cierto, las últimas semanas. The Economist evidentemente no evaluó en ese índice a Maracaibo, a Cabimas, a Tucupita, al Tigre, a Ciudad Bolívar. No había ranking, no había elemento, porque no eran ciudades. Y me disculpan la metáfora, cuando uno va a Cabimas, y me disculpan la metáfora, pero es como ir a un sitio donde le dieron un tiro a una ciudad y se está desangrando. Y me disculpan la metáfora, pero es que estamos viendo cómo se desangran nuestras ciudades. Estamos viendo cómo de dolor se vacían nuestras ciudades. Sí, lo que yo pido hoy a esta dirigencia responsable, consciente, que ha trascendido, dado el momento actual, es que mantengamos esa unidad de causa, que atendamos la situación como lo que es, una emergencia nunca antes vista en este país, que va a requerir no solamente de unión, como decimos coloquialmente, de tragar fuerte en algunos casos, pero sobre todo de conciencia de la presión que debemos ejercer entonces para lograr una solución al conflicto. Creo que no voy a hacer ni siquiera referencia a lo que sucedió el lunes, por varios elementos. Uno, queda claro lo primero, el régimen ya no se pone de acuerdo ni entre ellos. Acordaron entre ellos volver al Parlamento, del cual, por cierto, nunca debieron dejar. Yo no los elegí, yo no voté por ellos, ni votaría nunca por ellos. Pero unos ciudadanos que sí. Y lo dije el 5 de enero de este año. El espacio natural de diálogo de cualquier país es el Parlamento venezolano. Los que se han negado una y otra vez, ha sido el régimen. Y como nunca antes en 20 años lo dejan manifiesto, cuando se levantan, salen corriendo, abandonan o el verbo que quieran utilizar, una vez presentamos una propuesta concreta para solución en Barbados. Que ya vamos a repetir la propuesta, porque yo creo que ese es el centro hoy del debate, la propuesta de solución. Que diga el usurpador, dile tú, Maduro, a la gente que le ocultaste la propuesta, que esto no tiene viabilidad, es solución, es constitucional, y más importante aún, y atención con esto, el respaldo del mundo libre, con el cual sí tenemos interlocución. Venimos además de conversar con funcionarios de la Unión Europea, para ratificar además lo que ya habían dicho el martes y el miércoles,
El Reino de España también sacó un comunicado muy importante al respecto. Y aquí lo importante entonces es la propuesta de solución. Debemos salir no a venderla, no, a buscar a los 3, 4 o 5 que terminen de generar, apuntalar y no hacer de nuevo una concesión graciosa como liberar a un preso político. Hay que liberar a todos los presos políticos, civiles y militares que hoy están padeciendo de torturas en Venezuela. Torturas psicológicas, físicas, familiares, como así lo determina además el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. Se nos criticó por participar en el proceso del Reino de Noruega, y con razón, con escepticismo natural de un régimen que no cumple, como diríamos en Venezuela, ni año. Y quiero hacer énfasis en esto. Un acuerdo entre ellos lo incumplieron. Ya no vale la pena, creo que, ni dirigirse a Maduro. Evidenció que no manda esta semana. Se evidenció que no tiene el control hoy de lo que ellos llaman gobierno, que no tiene el control ni siquiera de cómo llegar a un acuerdo entre ellos. Lo incumplieron en menos de 24 horas. Entiendo que Cabello le saboteó su acuerdo entre ellos. Entonces aquí es lo primero, y recientemente, por cierto, un miembro de la ANC decía que ellos no iban a renovar ningún CNE, sino bueno, los que se vencieron, como si tuviera competencia un órgano distinto al único poder legítimo reconocido por los venezolanos y el mundo, que es el Parlamento Nacional. Porque según la Constitución, ¿cuál es el órgano que aprueba, avala, ratifica, elige los poderes públicos del país? Según nuestra Constitución, la única, porque ellos inventaron además un parapeto paralelo que hablan de cualquier cosa, menos de leyes, menos de propuesta de Constitución, sino de allanamiento de inmunidades, persecución y terror. De eso es lo único que habla hoy el régimen en ese elemento paralelo. Así que esa propuesta que hoy ratificamos, un Consejo de Gobierno plural, un Consejo de Estado, contemplado en nuestra Constitución, inspirado en el espíritu de una transición en Venezuela en 1958, venezolana, no importada, venezolana, criollita, producida por venezolanos, sí con mucha presión, no llegó de gratis, de presión ciudadana, cívica, articulada, organizada, constante, determinada, decidida, que es el rol que nos corresponde hoy como ciudadanos, como estudiantes, como gremios, como sindicatos, como maestros. Un aplauso a los maestros que salieron a arriesgar el físico por dar clases, por educar al futuro de nuestros hijos, garantizar el futuro del país, en definitiva. Eso es lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer entonces en todo momento. Entonces, que le diga Maduro a los que están en el cuarto de espejos que no tiene sentido esta propuesta. Además que implique, por cierto, el cese de usurpación, incluso la separación de mi cargo para dar paso a esa instancia. Pues nadie está pensando, insisto, en un cargo, sino en el país y atender la emergencia. Por supuesto, elecciones presidenciales libres, justas, transparentes, con condiciones, observación internacional, nuevo CNE, ecosistema institucional. Creo que es evidente. Y solamente en dictadura, por cierto, se le pone tantos apellidos a una elección. Solamente en dictadura. En cualquier otra parte del mundo es, bueno, vamos a elecciones. Ah, ok, se entiende. Como va España en noviembre, vamos a elecciones. Usted no va a ver ningún vocero en España diciendo justa, transparente, libre, con observación, competitiva, y agregarle cualquier tipo de característica para desmarcarse de dos elementos. Y les pido un elemento adicional. Porque a veces este debate desgastamos explicándolo. Cuando hablamos de elecciones, ya hemos demostrado que son elecciones libres, con nuevo CNE. Porque a la farsa del 2018 no se prestó nadie. ¿O me equivoco? Eso es prueba superada para nosotros. No vamos a acompañar nada que no tenga condiciones reales de elegibilidad. El derecho a elegir y ser elegido en este momento en Venezuela.
la estabilización económica, la atención a la emergencia humanitaria está contenido en la propuesta que hoy le hacemos a todo el país. Ayuda humanitaria masiva supervisada por los organismos multilaterales que hoy el régimen rechaza, o que le diga el régimen a su gente que pone una alternativa. ¿Cuál es la alternativa de la cual hablan para engañar, distraer o, como dicen los comunicadores, picar la noticia? Petróleo por alimentos. Miren, hoy el régimen, hoy a esta hora, mientras estamos hablando, no ha ni siquiera acreditado a las ONGs validadas por ONU para implementar ayuda humanitaria. Están mintiendo. Buscan es distraer, picar la noticia. No han validado, por ejemplo, el tema que pareciera menor, pero con el respecto a ayuda humanitaria hay que validar el tema arancelario. Por ejemplo, están mintiendo de nuevo, sin entrar en el fondo de la materia que tiene que ver con la solución del conflicto y lo que sucedió, por ejemplo, en Irak con programas como ese. 30.000 millones de dólares en corrupción en el caso de Irak. Sin entrar en consideraciones como la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que era fuente de corrupción el subsidio de alimentación directo que ellos llaman CLAP, que antes era Mercal, que antes era Pedeval, que antes era, llámelo como quiera. Y no solamente de corrupción, sino de control social. O sea, en definitiva estamos hablando de ayuda humanitaria que llegue, como la que bloquearon y quemaron el 23 de febrero pasado. Y un elemento importante, y atención con esto sobre todo los que hoy todavía están en el cuarto de espejos. Garantías. Garantías para todos. Hay algo importante con el regreso al Parlamento de los diputados. Nosotros sí respetamos la Constitución y hay algo que se llama inmunidad parlamentaria, artículo 200 de nuestra Constitución. Miren, desde el 5 de enero lo dije, ojalá regresen. Que Cabello deje el saboteo de los acuerdos entre ellos incluso y que regresen. Nos da la oportunidad de hablar con ellos. Y yo creo que eso es lo que le tienen más miedo, para que sepan. Yo creo que lo que le tienen más miedo es a eso. Yo quiero hablar con esos diputados y explicarles esta propuesta, que tienen inmunidad parlamentaria, que tienen garantías naturales, que queremos poner fin al aislamiento que tiene hoy Venezuela económico producto de las malas políticas del régimen, la corrupción, la violación de derechos humanos, y que hay alternativas muy claras, contempladas y validadas internacionalmente. Hoy la interlocución con el mundo, con las multilaterales, con los diferentes bancos de inversión para poder reactivar la economía venezolana la tenemos nosotros, con la legitimidad que nos da no solamente el Parlamento, sino el acompañamiento hoy del mundo y del pueblo de Venezuela, que es lo relevante en este momento. Y yo lo comento y lo repito para que no se nos olvide. A principios de año, la revalorización del mercado inmobiliario venezolano, ¿a qué se debió? A la expectativa de cambio. A solo la expectativa de cambio. Imagínense el cambio con lo que viene. No solamente con revalorización del mercado, inversión, confianza, privados llegando a Venezuela, que a muchos les preguntan, bueno, ¿y cuándo? Mira, ¿cuándo? Pues queremos ir ya a Venezuela a invertir. Queremos ir ya a Venezuela a ayudar en la recuperación. Y eso es lo que viene, sin duda, para Venezuela. Hoy la democracia, la gran Venezuela que hacía referencia Rodrigo, que se enfrenta a la dictadura, tiene una propuesta concreta en contra de la usurpación, del hambre, de la miseria, de la muerte. Hoy nos enfrentamos a uno de los enemigos más complejos, y no lo de la dictadura. Ya la dictadura nos hemos enfrentado, y no solamente la hemos resistido, porque muestra eso que estamos aquí hoy. No solamente la hemos resistido, la hemos vencido en muchos terrenos, que hoy no se ven como victoria, porque la principal victoria para nosotros no es que nos reconozcan un embajador, no es lograr la ayuda humanitaria, sino que entre, no es lograr el reconocimiento de muchos países. Son sido victorias políticas muy contundentes, muy poderosas, que nos mantienen hoy, como decimos, en el ring. No lo sentimos completo porque nuestra victoria, ¿vale?, va a ser cuando regrese nuestra familia, cuando más nadie padezca de hambre en este país, cuando podamos elegir libremente.
Hace poco me lo decía un amigo. Años atrás, cuando usted viajaba al exterior y le preguntaban de dónde era, y usted decía de Venezuela, con el pecho inflado, la cara en alto, y le respondían con muchas características positivas, con muchas características nobles que mantenemos, que soportaron a la debacle, al 65% de contracción del PIB que hacía referencia Rodrigo, a la hiperinflación, porque si algo ha soportado estos años el espíritu noble, combativo, decidido, determinado de los maestros que siguen saliendo a la calle, de las enfermeras del JM de Los Ríos, de los jóvenes venezolanos, de los partidos políticos que no se dejan, de las mujeres que llevan una gran carga en este momento. Pero hoy, cuando usted va por las calles del mundo y preguntan de dónde es, la respuesta de Venezuela, y viene un largo características diferentes hoy. El reto es, entonces, vencida la dictadura en muchos terrenos, la primera, el compromiso nuestro de mantenernos cohesionados, unidos. Ese es el factor fundamental en cualquier transición. En cualquier transición y cualquier tipo de transición, por cierto. Ese es el compromiso de hoy que le estamos entregando al país. La unión de todos los factores, la conciencia clara de la responsabilidad política que tenemos y la trascendencia que tiene este tipo de uniones. La alternativa, la usurpación, plantea reincidir como reincidieron los disidentes de la FARC, a los cuales ellos respaldan, financian y protegen en Venezuela. Reincidir en farsas, en elecciones que no representan a nadie, solamente va a acelerar la crisis, pero también entonces la transición. Hoy hay una propuesta en mesa, que es la que tenemos que salir entonces a vender, que tenemos que salir a ejecutar. Buena noticia, ya la Comunidad Europea, la comunidad de los países del mundo avalan esta propuesta. Ya el país acompaña una solución al conflicto. Falta entonces vencer en los diferentes espacios que nos quedan. Y por eso, mañana vamos a la jornada, a acompañar a la jornada de los maestros que están convocando. Por eso el fin de semana vamos a tener recorrido en cada uno de los sectores, como han visto, en 300, 400, 500 puntos cada fin de semana. Porque sí hay que buscar agitar conciencias. Hoy la costumbre es la muerte. Hoy la costumbre a esta crisis sí sería la muerte, o el miedo que quieren infundir. Ayer Human Rights Watch hablaba de 18.000 asesinatos extrajudiciales en 3 años. Escuchen bien la cifra, 18.000. Se recoge en el informe de la alta comisionada haciendo alusión a que deben eliminar, desaparecer el FAES, por ejemplo. No va a ser el miedo lo que venza. Inicia la Asamblea General de Naciones Unidas, donde vamos a llevar el tema Venezuela, por supuesto. Buscar aliados y más presión al régimen y a la dictadura. Vamos a buscar en Europa también sanciones personales a los violadores de derechos humanos y corrupción, que ya anunciaron, además, producto de la burla del régimen. Vamos a estar entonces en todos los espacios, hermanos y hermanas, que no sea ni la confusión, ni la desesperanza la que venza en estos momentos. Hoy hemos construido la mayoría, la victoria política, llevémoslo entonces a la victoria humana, a la victoria del encuentro, a la victoria de lograr la máxima presión, calle, presión financiera, presión diplomática, presión en cada uno de los espacios donde nos encontramos, acompañar a las justas reivindicaciones y ahí juntos, unidos, nos van a encontrar en todos los espacios hoy de Venezuela. Mientras el régimen sigue distrayendo,
sigue picando la noticia, no va a lograr evadir el tema central, que hoy tenemos la capacidad para una solución política global y que sean ellos los que decían. Si están divididos, si Cabello sabotea no la mesa sino la mesita y la otra mesita y entre ellos, bueno, que sean ellos los que se pongan de acuerdo. Ya el 95% de los que hacen vida en el espectro nacional, no digamos opositor, o no es que somos gobierno encargado de Venezuela para terminar de llevar a cabo esta gesta y lograr definitivamente la solución a nuestra gente. Miren, aquí se acabó eso existió en algún momento, la polarización, hoy la emergencia, e incluso el estado de necesidad, hay que decirlo con sinceridad, nos han encontrado a todos, al 95% del país, para lograr la solución. Pueblo de Venezuela, ratificamos no solamente como una propuesta de la delegación que estuvo en el reino, con el Reino de Noruega, no solamente la aprobamos por unanimidad en el Parlamento Nacional, sino que hoy todos los sectores sociales del país vienen a acompañar entonces a una propuesta para que usted, hermano, hermana venezolana, ponga fin al sufrimiento. Que cuando nos pregunten cuándo, hasta cuándo, que quiero hacerlo de notar que es una pregunta interesante, lo decíamos el fin de semana pasado, porque antes nos preguntaban hasta dónde vamos a llegar. ¿Recuerdan esa pregunta que le hacían a todos ustedes? Pues todos ustedes son dirigentes, políticos, líderes. Mira, Ali, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Saben por qué nos hacen esa pregunta ya? Porque llegamos, lamentablemente, al fondo. Y cada vez que escuchamos que, por ejemplo, una hija de un militar es secuestrada por el DGCIN en el Zulia de manera impune, simplemente porque es hija de un militar, es que se escucha un crujir. Cuando se muere un niño en el JM de Los Ríos, que las maestras, las enfermeras están ayer protestando por salarios dignos, uno solo que se muera, milagros, es una tragedia y es que tocamos fondo. Esa pregunta ya no las hacen, porque lo que nos queda es levantarnos. Lo que nos queda es levantarnos con fuerza, con ánimo, con espíritu venezolano, de poder recuperar a nuestro país. Y la respuesta que le tenemos al pueblo de Venezuela, del cuándo, hoy no le podemos decir ciertamente que es mañana, o es pasado mañana, o es en 100 horas. Pero lo que sí les podemos decir, uno, que es muy pronto, y dos, que ustedes tienen un rol en acelerar ese proceso. Ustedes tienen un rol en lograr que sea mucho más rápido y en todo momento. Así que, ese cuándo, lo que sí podemos garantizarle hoy, que luego de estas victorias políticas, de estos triunfos diplomáticos, de este acompañamiento internacional, ya estamos cerca, sí, y sí lo podemos prometer, de la victoria de toda Venezuela. Gracias por el respaldo a esta propuesta. Salgamos al encuentro entonces de los venezolanos, salgamos el fin de semana a cada sector, a cada comunicada, a cada barrio, a buscar a todos los que queremos cambio, que es la mayoría del país. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a los que nunca han descansado y seguimos adelante. ¡Que viva Venezuela! Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.